¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video. El día de hoy vamos a explicar sobre los grupos sanguíneos. Existen diferentes grupos sanguíneos, como por ejemplo el A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo O. Bien, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a diferenciarlos de los demás grupos sanguíneos? Es decir, por ejemplo, acá tenemos a una persona con grupo sanguíneo A, pero positivo. ¿Y cómo saber si esa persona es positivo o negativo? Bien, acá para nosotros saber que es positivo, pues el factor RH tendría que aglutinarse, ¿no? Tendría que aglutinarse y entonces al aglutinarse, pues esto vendría a ser positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si este RH no se aglutina? ¿No? Entonces vendría a ser negativo. Entonces de esa manera se va a trabajar. Bien, ahora acá voy a hablar sobre dos puntos muy importantes, que es la heterocigoto y la homocigoto. Entonces voy a tomar como primera fila pues al tema de heterocigoto. Entonces, por ejemplo, si mi padre es A positivo y mi madre es A negativo, entonces vendrían a ser heterocigoto. ¿Esto qué quiere decir? Que mis hijos, o sea, que los hijos de mis padres, pues uno va a ser de grupo sanguíneo O y el grupo sanguíneo A, ¿correcto? Ahora, el homocigoto. El homocigoto viene a ser, por ejemplo, si mi padre es A negativo, mi madre es A negativo, entonces sus hijos de mis padres vienen a ser A negativo, ¿correcto? De esa manera, pues se va desarrollando la herencia de grupos sanguíneos. Ahora, vamos a ver sobre los grupos sanguíneos, ¿ya? Los eritrocitos, pues producen anticuerpos y antígenos que corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo sanguíneo A va a producir anticuerpos B, ¿correcto? ¿Dónde se va a producir? Pues en el plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si este grupo sanguíneo A produce anticuerpos B, no le puedo aplicar a este paciente pues el grupo sanguíneo B, ¿correcto? Pero sí puede recibir del grupo sanguíneo A, ¿correcto? Por ejemplo, también puede ser del O, ¿correcto? Pero no puede ser del grupo sanguíneo B. ¿Por qué? Porque este grupo A produce anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico el grupo sanguíneo B? Va a producir reacciones, ¿correcto? Metabólicas en este caso. Ahora, el grupo sanguíneo B. El grupo sanguíneo B produce anticuerpos A, como les dije hace un momento. No le podemos aplicar un grupo sanguíneo determinado que vendría a ser A, sino que le podemos aplicar un antígeno, grupo sanguíneo, ¿no? Grupo sanguíneo B, ¿correcto? O también le podemos aplicar lo que corresponde al O. Y aquí, por ejemplo, hay una diferencia entre estas dos. El grupo sanguíneo AB no produce ningún anticuerpo, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente va a recibir de grupo sanguíneo A y grupo sanguíneo B. Ahora, en el grupo sanguíneo más delicado, que es el grupo O, ¿correcto? Bueno, que acá en el Perú pues se caracteriza por ser muy escaso, ¿no? Entonces este grupo sanguíneo va a producir anticuerpos, anticuerpo A y anticuerpo B. No, entonces eso quiere decir que no le podemos aplicar un grupo sanguíneo A o un grupo sanguíneo B, ¿correcto? Entonces esto no podemos aplicar, ¿sí? Pero solamente puede recibir del mismo grupo sanguíneo, ¿correcto? Entonces solamente puede recibir del grupo sanguíneo O. Ahora, ¿cómo realizamos las pruebas? Pues para realizar un muestreo de grupo sanguíneo nosotros necesitamos de ciertos reactivos que pues estos nos van a permitir determinar los grupos, ¿no? Acá por ejemplo el antígeno A, que se caracteriza por el color azulcito, el antígeno B por el color amarillo
y el antígeno AB por el color incoloro o agua, ¿no? Bien, acá vamos a poner el ejemplo. Esta sangre de acá pertenece, por ejemplo, a una persona, ¿correcto? Ponemos en la muestra, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4. Supongamos que este está acá, ¿correcto? Entonces tendría 1, 2, 3, 4 gotitas de sangre, ¿correcto? De una muestra. Entonces, como les dije hace un momento, los reactivos van a ser anti-A, anti-B, anti-AB y anti-RH, ¿correcto? Ahora, nosotros colocamos, por ejemplo, el anti-A, colocamos en la primera gota de sangre, en la muestra, ¿no? El anti-AB, el antígeno AB, perdón, el antígeno B, colocamos en la segunda gota, el antígeno A y el antígeno B colocamos en la tercera gota, ¿correcto? Y el antígeno RH colocamos en la cuarta gota, ¿no? Ahora, nosotros una vez colocado, pues nosotros vamos a homogenizar, ¿no? Homogenizamos los 4 puntitos, los 4 puntos, ¿correcto? Y hacemos una especie de balanceo. Una vez realizado eso, pues estos van a realizar, por ejemplo, anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, el anticuerpo del grupo sanguíneo de esta primera columna, ¿correcto? Va a producir anticuerpos. Entonces, cuando nosotros colocamos el antígeno A, pues se va a producir una hemólisis, ¿no? Y esa hemólisis va a producirse una coagulación, ¿correcto? No, perdón, una que corresponde a la aglutinación, ¿correcto? Entonces la aglutinación viene a ser pues una hemólisis, ¿no? Entonces acá podemos decir, como hay una aglutinación en la primera fila, ¿no? En la primera columna, perdón, de la primera fila, hay una aglutinación, entonces vamos a decir que este es un grupo sanguíneo A, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si este de acá estuviera acá? Entonces vendría a ser un grupo sanguíneo B, ¿correcto? Un grupo sanguíneo B. Pero ¿qué pasa si este estuviera acá? No, perdón, si este estuviera acá, o tal como está ahí, ¿no? Como está ahí, acá, vendría a ser, por ejemplo, si este estuviera acá, o sea, si este estuviera acá y acá, entonces este vendría a ser un grupo sanguíneo AB. Ahora, ¿cómo sé, por ejemplo, que si es positivo o negativo? Entonces, como les dije, acá faltaría una gota, ¿no? Por ejemplo, este de acá, si este de acá, como dice acá, no aglutinación y aglutinación, entonces si este estuviera acá, vendría a ser, por ejemplo, si este es acá, A, pero si este de acá estuviera acá, vendría a ser A negativo, pero si este estuviera acá, sería A positivo, ¿correcto? Entonces de esa manera se va trabajando. Por ejemplo, acá en la segunda columna, ¿no? Acá podemos decir que esta persona es un grupo sanguíneo B, pero si este estuviera acá sería positivo, pero si este estuviera acá sería negativo, y así sucesivamente. Bien, acá vemos otra muestra como ejemplo, ¿no? Acá el A, B y RH. Entonces acá se ha aglutinado, entonces vendría a ser un grupo sanguíneo A, pero como les dije, si el RH no se aglutina, vendría a ser negativo, pero si el RH estuviese así como este de acá, vendría a ser positivo. ¿Por qué? Porque hay una aglutinación. Entonces sería, este paciente es grupo sanguíneo A negativo, ¿sí? Ahora, todos estos grupos sanguíneos pueden donar para y pueden recibir de. Entonces, el grupo sanguíneo A puede recibir del grupo sanguíneo A positivo y AB positivo. Y puede recibir del A positivo a negativo, O positivo y O negativo, y así sucesivamente, ¿correcto? Y también puede donar para, ¿no? Pero sin embargo en el O negativo puede donar para todos los grupos sanguíneos, es universal, pero puede recibirse solamente del O, como les dije hace un momento, ¿no? Y bien, entonces este ha sido el resumen de grupos sanguíneos, en la cual pues vamos a poder entender mejor. Y bueno, espero que les haya servido de ayuda y nada, cuídense mucho, un abrazo, hasta un próximo nuevo video.